Gracias, Martica. Muchísimas gracias a todos los que están presentes, que están conectados, deseosos todos de el aprendizaje de la doctrina espírita. Porque hoy lo que vamos a estudiar es espiritismo y las pautas que nos da nuestra doctrina ante las diferentes circunstancias que se presentan en nuestras vidas. Y circunstancias que son más dolorosas porque, como muy bien lo dice el Evangelio según el espiritismo, los dolores más fuertes del alma son los de la familia. Son las circunstancias que atañen a nuestros hijos, nos lo dice el Evangelio según el espiritismo. Pero a la vez nos da el espiritismo con toda la codificación, pautas para poder entender estas circunstancias y poder salir adelante. Voy a compartir la pantalla. Bueno. Entonces, como decía Martica, hoy vamos a trabajar esta temática que es realmente trascendental, porque teniendo en cuenta que somos seres todavía muy imperfectos, pobladores de un planeta de expiación y de prueba que está en proceso de regeneración, pero todavía hay muchos vestigios de tendencias, de dificultades, de rasgos morales que nos afectan en nuestra convivencia diaria. Y lo vemos muy comúnmente en el seno de los hogares. Son circunstancias que se presentan, que duelen en el alma, como yo les decía, que el Evangelio nos esclarece, y que se presentan muy continuamente. Entonces nosotros vemos que alrededor de nuestras familias encontramos familias con muchos problemas, con hijos, con hijas, que desde muy pequeñitos están enrolados por estos vicios morales como el alcohol, las drogas, la marihuana, todo ese tipo de desvíos sexuales que terminan afectando el núcleo familiar, la armonía del grupo familiar. También hay aquellas circunstancias de celo, de egoísmo, de envidia. Entonces, si son dos hijos, dos hermanas, ¿a quién quieren más? ¿Cuál es el predilecto? Y ese celo y esa envidia entre ellos que terminan afectando todo el núcleo familiar porque hay una competencia constantemente, pero una competencia negativa. Aquellos embarazos no deseados que afectan tanto a los padres cuando no tienen ningún conocimiento espírita, que afectan a las chicas, porque ¿qué va a decir mi familia? Me van a aceptar algunos, como lo hemos sabido, terminan sacándolo de los hogares porque son hijas que da pena mostrar, ¿sí? Por el error tan grave que supuestamente han cometido. Aquellos con desequilibrios sexuales que no tienen una identidad sexual, ¿sí? Y tienen en su vida situaciones de homosexualismo o sexo desvirtuado, ¿sí? En cualquiera de las formas que también se presentan, pornografía, prostitución, todas estas situaciones que se presentan en el seno de nuestros hogares. Y qué decir cuando hay hijos que están imbuidos o involucrados en el robo, en situaciones que terminan siendo apresados, y madres, padres que tienen que ir domingo a domingo, semana a semana, a visitar a estos hijos a la cárcel. Y que no hay edad que se respete, porque desde muy pequeño se pueden presentar estas circunstancias. Conocí un caso bastante fuerte en una institución del bienestar familiar aquí en Bucaramanga, donde un chico de 8 años, con desequilibrios sexuales terribles. Este niño a los 8 años ya había intentado abusar de niñas más pequeñas o mayores que él, o
en edades similares, con 8 años. Lo llevaron a una institución del bienestar familiar, pero era un niño que no se podía dejar solo porque en cualquier momento buscaba la manera de darle rienda suelta a sus instintos. Su mamá no fue capaz de tenerlo ante esta situación y terminó llevando el caso al bienestar familiar. Tomaron este niño para ver cómo lo podían rehabilitar y llegó la situación que la profesora, cuando dictaba las charlas en el bienestar familiar, tenía que amarrar al niño de la cintura, de una cuerda, ponerle una cuerda al niño en la cintura y amarrárselo ella en la cintura de ella. Quiere decir que el niño y ella siempre estaban vinculados por este lazo. Si el niño iba al baño, la profesora lo esperaba fuera del baño, pero con el cordón. Y todas las circunstancias para evitar cualquier momento en que el niño fuera a infringir y terminar afectando a otras niñas o a otros niños, que también sucedía. Entonces vemos rasgos, situaciones que se presentan a cualquier edad y los padres de familia sufren, pasan por circunstancias difíciles, porque cuando se conforma una familia por amor, no como accidente biológico, ¿sí? Se tienen unos objetivos, se quiere lo mejor para esos hijos. Cuando no hay ese amor, pero de todas maneras conformamos una familia porque hay diferentes tipos de familia. No podemos hablar de familia solamente cuando está el papá, como está la imagen, la mamá y la niña. Hay familias monoparentales de diada materna donde está la mamá con el hijo solamente. Monoparentales de diada paterna donde está el papá con los hijos. Familias nucleares como la que tenemos en la imagen o familias extensas donde están los abuelos, donde están los tíos y hay otros tipos de familias que también, aquellas familias que se han conformado por hogares de separaciones donde viene el uno con sus hijos y el otro con sus hijos. Entonces, tipos de familias hay muchísimos, ¿sí? Entonces, cuando conformamos cualquier tipo de familia, entonces nos damos cuenta que hay un objetivo primordial. Y cuando nace ese bebé, candor de amor, de inocencia, de paz, de alegría en nosotros, nos visualizamos que va a ser un buen ser, que va a dejar una imagen en el mundo, que va a impactar vidas, que va a estudiar, que se va a preparar, ¿sí? Para ser un hombre que está trabajando para ser cada día mejor. Entonces, eso es lo que nosotros nos visualizamos. Pero una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa son los niveles de espiritualidad que tenga cada ser. Porque en la familia puede estar conformada por una, por dos, por tres, por 10 personas, pero cada una de ellas tiene un desarrollo espiritual totalmente diferente, ¿sí? Lo que sí tenemos muy claro también es que cada una de esas personas con niveles espirituales diferentes vienen en los largos caminos de evolución espiritual uniéndose en diferentes existencias para bien o para mal, para progresar juntos, cumpliendo diferentes roles, ¿sí? Entonces, en el libro, que es un libro extraordinario, se lo recomiendo, Constelaciones Familiares, por el espíritu de Juana de Ángelis, de Divaldo Pereira, en relación a los hijos, dice, en la constelación familiar, los hijos tienen un significado relevante, pues sin ellos se frustra la unión de la pareja, disminuyendo la intensidad del afecto y de la alegría de la comunión constante. ¿Qué quiere decir esto? Algunos se preguntarán, bueno, ¿y los hogares que no tienen hijos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí? Normalmente, nuestro objetivo reencarnatorio es crecer nosotros, progresar y ayudar a otros a través de la ley de la reproducción, que está muy bien explicada en el libro Los Espíritus, en las leyes morales, a poder encarnar
para poder continuar ese proceso de crecimiento, de evolución, a los que estamos al lado de ellos para ayudarlos a surgir, a crecer, a poder trabajar en sus defectos, en sus tendencias para ser personas de bien, ¿sí? Ese es el objetivo importante de nuestros hijos y por eso es la importancia relevante de los hijos en el hogar. En este mismo libro nos dice Juana, la familia es siempre el sublime laboratorio fundamental, increíble, de temblanzas de los espíritus, que ofrece las experiencias esclarecedoras más variadas en la escuela terrestre. En la familia, que es ese laboratorio, vamos a experimentar, vamos a trabajar, vamos a luchar por identificar qué aspectos de nuestra familia o de nosotros mismos debemos trabajar para realizar esos planes de mejora en cada existencia, en cada reencarnación. Y continúa Juana y nos dice, solamente en la relación doméstica es posible la preparación para la fraternidad generalizada, dado que en el grupo familiar de menor dimensión, donde todos se conocen y se pueden disculpar con mayor facilidad, se elaboran los sentimientos y se superan las exigencias del ego, dando lugar a los intereses generales que beneficiarán igualmente a cada individuo. Cuando yo leí esta parte, que se pueden disculpar con mayor facilidad, si nosotros entendiéramos el objetivo de la familia, y cuántas veces escuchamos a personas que van a nuestros centros espíritas, una madre, un padre, un hijo, yo no quiero nada con esa señora, que supuestamente es mi mamá, o la mamá, yo no quiero saber nada de ese hijo. Por eso fue un accidente biológico y para mí ha sido lo peor que hay en mi vida. No quiero tener ninguna relación. Si yo pudiera desde mi mente, porque mi corazón ya está cortados esos vínculos, pero si pudiera trabajar para que Dios me cortara todos los vínculos que hay con ese ser, lo podría hacer. No se puede. La familia está unida para crecer como grupo familiar. Y en los hijos es el objetivo primordial de ese trabajo en la familia. Porque como lo dice Juana, se pueden disculpar con mayor facilidad. Las leyes de afinidad, por consiguiente, favorecen esos encuentros, reencuentros y desencuentros en el santuario de la familia. Quiere decir que venimos unidos de existencias anteriores, donde por X o Y motivo nos confabulamos para hacerle mal a otras personas. O supimos del daño que ellos estaban haciendo y nos quedamos callados, porque la omisión también es un compromiso ante las leyes de Dios. Entonces, de alguna u otra manera, estuvimos relacionados con esas personas, con esos hijos que están cometiendo errores. Pero algunos de ustedes se dirán, pero ¿cómo es que yo no soy así? Si yo estaría hablando que mi hijo es un drogadicto terrible, que prácticamente está tirado en las calles, yo no soy así, ¿cómo es que yo puedo estar reunida con él por existencias del ayer? De alguna manera, que en el mundo espiritual, usted como madre o usted como padre, tomaron conciencia, aprovecharon el tiempo, porque en el mundo espiritual también se progresa, aprovecharon el tiempo en el mundo espiritual antes de esa reencarnación, estudiaron, se concientizaron del amor a Dios y cambiaron. Y por ese cambio, ahorita no tienen las mismas circunstancias que sus hijos están viviendo, pero sí hay una relación del ayer que hay que trabajarla para poder ayudarlos.
como también sabemos en la literatura espírita, sobre todo en los libros de André Luis, cuando nos habla de madres o padres que han avanzado muchísimo espiritualmente, pero que saben que sus hijos siguen muy por abajo, ¿sí? O aceptan espíritus para que sean hijos que tuvieron una relación de desaveniencia negativa con ellos, pero como son espíritus que han alcanzado un nivel espiritual mayor, los aceptan para ayudarlos. Nada más recordemos el caso del libro Nuestro Hogar, la mamá de André Luis, ¿sí? La señora Laura, que acepta como hijas a aquellas que fueron las personas con las cuales su esposo la traicionó y las acepta como hijas, espíritus menos evolucionados que ella, pero ella con su amor, con su dulzura, con su entrega, con la evolución espiritual que tenía, las acepta para ayudarlas, ¿sí? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta porque no quiere decir que si el hijo está pasando por esas circunstancias, viviendo esas dificultades morales, es porque los padres son así. Porque también ocurre, y eso lo vemos, que para juzgar hay muchísimas personas. La misma familia, en los colegios donde los niños están, los vecinos, todas las personas tienen los cuatro ojos en los demás, menos en ellos mismos. Entonces, si ven una familia con una situación terrible, fuerte, de hijos con dificultades morales, entonces, ¿qué se dice? Ay, no. Es que esos padres sí no los educaron para nada, para nada. Ay, no, es que esos padres no les enseñaron valores. Y siempre estamos juzgando, ¿sí? El por qué se dieron esas circunstancias y por lo general el agua sucia se le echa a los progenitores. No nos preocupemos por eso, porque si vamos a ir a lo largo de nuestras existencias, ¿cuándo vamos a encontrar personas que no estén juzgando? Constantemente nos están juzgando, están buscando la parte negativa para tener algo de qué hablar. Pero es una costumbre que se tiene en la mayoría de las personas por falta de evolución espiritual y no se dan cuenta que primero hay que mirar para adentro antes que hablar del otro. ¿Sí? Y se presentan esas circunstancias difíciles de hijos, delincuentes, homicidas, de hijos que están imbuidos en vicios, que tienen tendencias muy fuertes, que los llevan a desequilibrios terribles en su familia, que terminan haciendo inclusive quitándole la vida a algunos de sus familiares, de sus mismos hermanos, a algunos de sus padres, y todos esos sucesos fuertes que se presentan a nivel de nuestros hogares o en menor escala. Un hijo muy envidioso, ¿sí? Yo me acuerdo de una persona conocida que tenía a su hija menor tan envidiosa, que cuando servían la comida, los platos de comida en la mesa, ella cogía 1 metro para medir los trozos de carne, a ver si cuál trozo de carne era más grande para cogerlo para ella. Porque si no había un problema, porque había exclusividad por X hijo, porque iban unos milímetros más de carne. Y la pelea en el almuerzo era terrible y se dañaba el almuerzo. Entonces, hay diferentes formas de tener estas dificultades morales que afectan. Y no solamente podemos decir que son de los hijos, es una característica del ser humano en evolución, que ahora estamos hablando de los hijos, pero es una característica del ser humano en evolución. Y se nos olvida muchas veces cuando tenemos esas situaciones familiares que queremos tirar todo por la borda e irnos, porque no queremos ya tener nada que ver con esos hijos problemas. Se nos olvida que esos hijos son creación de Dios, al igual que yo soy creación de Dios. Ustedes se imaginan cómo se sentirá la mamá de Garavito. Todos conocen aquí en Colombia a Garavito por todos los hechos que cometió.
cuando fue perseguido, cuando estuvo en la cárcel, ahora que salió, una persona con muchos desequilibrios, muchísimos, pero ninguno de nosotros podemos juzgarlo. Pero ustedes se imaginan esa mamá, cómo le tocaría, cómo sería perseguida por sus familiares, por sus vecinos, esa mamá, ese papá, la situación que ese pobre, esa señora estaría viviendo. Terrible, ¿sí? Y entonces, ¿qué decían los vecinos? No lo educó, no le enseñó el temor a Dios, como se dice usualmente. No se le enseñó a conocer a Dios. No. Acordémonos que nuestros hijos son seres individuales, totalmente diferentes a nosotros. El espiritismo en piedad filial, en el evangelio de honrar a padre y madre, en el evangelio de piedad filial, dice que nosotros damos el cuerpo, pero no el espíritu, ¿sí? El espíritu viene viajando en el mundo, en ese proceso de evolución. Nosotros damos nuestra parte para que el cuerpo se produzca, para que ese espíritu tenga ese cuerpo material para este laboratorio llamado familia. Pero ellos son seres individuales, diferentes a nosotros. Pero si estamos juntos, tiene la razón de ser. Y muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte es esa razón de ser. En el libro, el manual práctico del espírita, la síntesis de manual práctico del espírita, de Ney Prieto Pérez, él nos dice que en el ser humano hay defectos y hay tendencias. Y hay vicios, que son cosas diferentes, que muchas personas confunden lo que es un vicio con un defecto. Son cosas diferentes, pero son aspectos negativos que nos llevan a desequilibrios de comportamiento, desequilibrios de relaciones con las demás personas, desequilibrios con nosotros mismos. Que esos defectos o esos vicios debemos nosotros identificarlos. Inclusive él muestra, hay unas pautas para poder nosotros identificarlos. Hay cuestionarios para poder identificarlos y trabajar uno por uno para convertirlos en virtudes. Y eso se aplica para el común de la población de nuestro planeta. Quiere decir padres, hijos, todos. Y como en este momento estamos tomando, estamos hablando de los hijos, vamos a ver cómo podemos nosotros trabajarlo con nuestros hijos, cómo lo podemos determinar. Entonces se presentan hijos con defectos o tendencias que manejan mucho orgullo, mucha vanidad. Están en un estado de narcisismo y muchas veces nosotros mismos hemos caído en ese error de elevarlos, de elevar en ellos el ego, de no trabajarle la humildad. Cuando decimos, ¿quién es el hijo más hermoso del mundo? ¿Quién es el más inteligente del mundo? Y desde pequeñitos los vamos formando con eso, que es la persona más importante que hay en el mundo, ¿sí? Que todos los que están a su alrededor son menos que él. Entonces estamos fortaleciendo ese orgullo y esa vanidad. Envidia, celos, avaricia, ¿sí? Cuando nosotros permitimos, sobre todo cuando se dan los complejos de Edipo, los complejos de Electra, en el núcleo familiar, cuando el niño se enamora de la madre o la niña del padre, y entonces nosotros terminamos, ay, si es que yo soy el novio de mi hija, yo soy la novia de mi hijo, y vamos incentivando esas circunstancias que se presentan en los niños que son etapas, pero no son normales, ¿sí? Ahí hay que trabajarle de una vez. Yo soy tu mamá, yo soy tu papá, ¿sí? Pero no somos novios, ¿sí? Hay un amor muy grande entre nosotros, diferente que es el amor entre hijos y padres.
porque ahí se pueden presentar situaciones de incesto cuando no hay un equilibrio en esos hogares, ¿sí? Nosotros sabemos por la literatura espírita y en los libros de Amalia de Domingo y Soler también nos ha contado casos en hechos que prueban de niñas que en otras existencias fueron la amante del papá y que en esta existencia vienen como hijas para poder cortar esos vínculos nocivos de sexualidad entre ellos, pero que la niña desde muy pequeña, 4 o 5 años, empieza a sentir unos deseos diferentes por el papá y el papá por la niña. Se presentan estados de rebeldía que también lo toma Juana de Ángeles en el libro con constelaciones familiares, ¿sí? Estados de rebeldía por esas relaciones del ayer donde hubo esa relación sexual distorsionada. Pues si no se trabaja, si el papá no se para en su puesto de papá y la niña, y se le educa a la niña como hija, que es, se presentan casos de abuso sexual, ¿sí? Entonces, todas estas cosas se presentan, odios, remordimientos, venganza, agresividad, individualismo, maledicencia. Cuando estamos nosotros en la mesa comiendo todo y sale un tema de una persona y le vamos a hablar mal de esa persona. Papá, mamá, tolera eso. O el hijo llega con esas conversaciones y nosotros toleramos y como se dice popularmente aquí en Colombia, les estamos echando carbón a la conversación. La estamos encendiendo más, ¿sí? Que haya más maledicencia, que haya falta de indulgencia. No hay tolerancia, no hay paciencia, hay negligencia, ociosidad, reminiscencias y tendencias. Estos son lo que se enmarca en el grupo de tendencias o defectos que son propios del espíritu, ¿sí? Y los vicios también son propios del espíritu, pero que tienen un componente externo también, perdón. Entre esos vicios tenemos el cigarrillo, el alcohol, los juegos de azar, la gula y los desequilibrios sexuales. Todos estos aspectos negativos que se presentan en el ser humano, se presentan en nuestros hijos, porque es un ser humano, que puede estar en diferentes escalas. Muy poco, no se nota, una escala media o muy arraigados en ellos. Y que muchas veces lo que hacemos es lamentarnos como padres. Oh, Señor, ¿por qué me castigaste? ¿Por qué me diste este hijo, esta hija? Dios, ¿yo qué estoy pagando? Eso lo escuchamos también a diario. Pero como les dije ahorita, ese hijo con dificultades morales, esa hija con dificultades morales, es creación de Dios, así como tú, como yo, como cada uno de los que estamos en esta sala, somos creación de Dios. Entonces, de esa manera debemos trabajar como ese regalo que Dios nos dio, esa oferta que Dios nos hizo para recibirlos como hijos o como hijas, porque Él sabía que podíamos nosotros sacar adelante esta prueba, ¿sí? En esta existencia. Que si la sacamos adelante, muy bueno para ellos, para nuestros hijos, porque los ayudamos a avanzar, a crecer. Para nosotros, porque hemos avanzado más en amor, en evolución, en dulzura, en afabilidad, en entrega. ¿Sí? Cuando Dios nos hizo esa oferta de recibir ese niño o esa niña que llegó al seno de nuestros hogares, cuando lo sentimos por primera vez en nuestros vientres, que es algo que no se olvida, es algo que impacta la vida de uno, porque es un amor que, mejor dicho, no hay comparación. Cuando los vimos nacer y vimos esos piecitos, esa manita,
esa carita, con ese candor, con esa dulzura, ese espíritu que estaba encarnando, que encarna a esa criatura pequeña, ya tiene esas tendencias, ya tiene esos vicios y que encarna con nosotros en ese aspecto infantil para que nos derrita con ese amor y para que nos enamoremos. Por eso es importante este periodo de la infancia, para que nosotros desarrollemos esos sentimientos de amor, de entrega, por esa dulzura de los niños, por, mejor dicho, esa cosa tan hermosa que es tener un bebé en nuestras manos y verlo. Las mujeres que estamos aquí cuando ya sea por cesárea o por parto normal, lo tuvimos, ese primer día fue hermoso, divino, pero nosotros no sabemos qué espíritu está ahí. No sabemos qué compromisos tenemos entre nosotros, qué tendencias tiene ese espíritu, qué nivel espiritual tiene y qué situaciones de prueba y expiaciones en nuestro hogar tenemos que vivir junto a ese espíritu. Por eso en el libro de los espíritus, en la pregunta 383, cuando Kardec pregunta a los espíritus la utilidad de la infancia, sé que la hemos hablado antes, pero debemos recalcarla porque es importante en esta temática, es precisamente eso, que nosotros entendamos que esa dulzura de ese niño es para que nos enamoremos de ellos y los ayudemos a progresar. Porque en esos primeros años de vida es cuando el espíritu es más, se puede modificar su carácter, ayudarle a construir una mejor personalidad. Trabajar con ellos con hábitos donde los ayude a ser mejores personas. Por eso la labor de los padres de familia en esos primeros años es increíble, fundamental, supremamente importante, ¿sí? Que debemos estar ahí, trabajando con nuestros hijos, dando los mejores ejemplos, las mejores enseñanzas. ¿Qué quiere decir? Debemos estar con lupa, observando. Con esa lupa objetiva, observando comportamientos, observando tendencias, observando vocabulario de nuestros hijos, observando todas las actitudes y la manera como ellos se relacionan con los demás, con él mismo y hacia nosotros, para mirar qué situaciones no son correctas y que debemos que empezar a trabajar de una vez, en el mismo instante, ¿sí? Es una observación continua, con amor, pero continua. Es como cuando tenemos una siembra de unas plantas muy lindas y empezamos a quitarles toda la maleza que va saliendo para que no termine asfixiando esas plantas hermosas. Entonces, esas plantas hermosas son nuestros hijos. Esa maleza son esas tendencias que ellos traen y que empiezan a aparecer poco a poco y nosotros con amor empezamos a quitarlas, a sustituirlas por buenas enseñanzas, por buenos ejemplos, por buenos consejos que constantemente debemos dar a los hijos. Yo sé que cuando entran a la edad de la adolescencia, a algunos hijos les da pena salir con los papás, les da pena que los vean con los papás. Bueno, son características del comportamiento de ese proceso de adolescencia desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista espiritual, como Juana de Ángelis nos ha explicado, también pueden ser reminiscencias del ayer, situaciones del ayer. Pero si trabajamos con ellos desde la primera etapa que están con nosotros, van a ver que los cambios son diferentes. Porque la psicología nos habla desde un punto de vista de comportamientos psicológicos del ser humano, pero hay que unir a la espiritualidad, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, la ciencia, la psicología
o de la pedagogía nos hablan como ciencia desde el punto de vista material de una sola existencia. Pero el espiritismo ya nos habla de un proceso de inmortalidad, que es bien diferente, ¿sí? Entonces, también hay otro aspecto que perjudica muchísimo, muchísimo esas tendencias o esos comportamientos nocivos de nuestros hijos, que muchas veces no son tendencias, sino fueron creadas por comportamientos o por espíritus que tenían fragilidad en su ser, en su comportamiento, y se dejaron embaucar por ambientes nocivos en los cuales nosotros fuimos los protagonistas. ¿Sabías que, y este fue un estudio que se hizo, que los niños expuestos a la violencia familiar muestran el mismo patrón de actividad en sus cerebros como un soldado de combate? Entonces, uno no se da cuenta, desconoce. Y las trifulcas entre la pareja, las trifulcas entre los diferentes miembros del clan familiar, y el niño ahí. Una vez en la fundación que tuvimos un niño de 2 años, cogió otro niño de aquí y lo ha levantado, como el niño era gordito y grandecito, lo ha levantado y lo ha cogido y le pegaba contra la pared y dele. Nosotros fuimos, ¿pero qué te pasó? A hablar, a mirar con él y todo. Empezamos a hacer estudio familiar y todo, y resulta que era la misma manera como el papá cogía a la mamá cuando peleaba. Entonces era el niño que estaba siguiendo solamente el ejemplo del papá, y ese patrón de violencia familiar quedó enmarcado en él. Y él aprendió que cómo debo tratar a los demás, así, golpeándolos y agrediendo. Este papá tuvo muchas dificultades con la ley por una agresividad demasiado fuerte y por daños severos contra otras personas. Los gritos no educan, ensordecen el corazón, cierran el pensamiento, destruyen el respeto y te vuelven violento. Los gritos solo entorpecen la paz. Miremos la secuencia. El padre que grita a la madre que grita al niño y el niño que coge un martillo para dañar sus cosas materiales, sus juguetes. Y esa violencia muchas veces empieza con el uso que le dan a las cosas materiales, juguetes y las cosas que tienen. Y luego se traslada a las personas. Y más adelante son niños que en los colegios empiezan por cogerse a puños con sus compañeros, por morderlos, por empujarlos, y terminan cometiendo homicidios. ¿Sí? Terminan cometiendo situaciones fuertes. Entonces vemos que esa violencia o esa situación de los hijos con dificultades pueden ser por relaciones del ayer, pueden ser por relaciones del hoy, por influencia de los padres que están a cargo de ellos. Y cuando hablamos de relaciones del ayer, quiero referirme a esta película, que de pronto la mayoría la han visto, para que recordamos y tengamos en cuenta que la reencarnación, como fundamento del espiritismo, nos explica que venimos unidos de existencias en existencias y más en la parte familiar. Entonces, estamos unidos por relaciones de simpatía o de antipatía. Esta película, que son Los niños del ayer, un caso real, estudiado y documentado, porque no solamente encontramos la película, sino el documental donde se hizo todo el estudio de este caso, ¿sí? Esta señora en Estados Unidos, desde muy pequeña, empieza a tener visiones, ¿sí? Y empieza a recordar situaciones de su vida. Esas situaciones de la vida de ella la lleva a investigar y siente una pasión por Irlanda cuando ella nació en Estados Unidos y sabe de unos lugares específicos de Irlanda y empieza a tener vivencias del ayer, ¿sí? Su
esposo y su hijo la ayudan para que ella empiece a investigar, ¿sí? Sobre la reencarnación, sobre las situaciones vividas, y toda esa investigación la llevó a Irlanda. Y esa señora que dejó sus hijos, porque en la asistencia anterior que vivió en Irlanda, su esposo la golpeaba mucho, era alcohólico, la trataba muy mal, tuvieron muchos hijos, pero la señora en uno de los partos desencarna, muere, y le dice a este chico que le prometa que no siempre va a estar cuidando a sus hermanos, que era el mayor, una edad de 10, 12 años. Él le promete a su mamá y él queda con eso en su mente, pero los coge como la institución como similar acá al bienestar familiar, los divide en diferentes orfelinatos, los separa. Y ella tenía imágenes y tenía que ir a Irlanda y empieza a reconstruir todo su proceso de la reencarnación anterior, de los hijos. Y encuentra en Irlanda que este hijo, que lo dejó en la existencia anterior, con 12 años, cuando ella vivía en Irlanda, lo encuentra hoy en esta edad de 80 y pico de años, ¿sí? En la misma existencia, el mismo hijo estuvo con ella, el mismo hijo está ahí, y la señora que encarnó lo encuentra a él. Primero, vivió aquí, como les digo, el mismo chico, que está aquí como de 12 años, y aquí con 88, 80 y pico de años. Ella logra reunir a sus hijos, los que estaban vivos, y puede unirse nuevamente como familia, ella más joven que todos sus hijos. Entonces, es una prueba de que la reencarnación existe, que en los núcleos familiares se da la reencarnación. Es una prueba que con los que estamos no es por azar, y no es espírita esta película, porque ya no solamente el espiritismo nos viene hablando de esto, sino muchas otras ciencias también nos hablan de esto. Raúl Teixeira, que ha trabajado con el espíritu de Teresa Brito, tienen un libro espectacular, ¿sí? Se llama Vereda Familiar, y hay un capítulo que habla sobre los hijos con dificultades. Y en este capítulo nos dice el espíritu de Teresa Brito, dice, los hijos que guardan en su hogar, marcados por desequilibrios de comportamiento, haciéndose ligeros, irresponsables o crueles con aquellos que necesitan de su comprensión y asistencia. Entonces, encontramos en el hogar diferentes hijos, con diferentes comportamientos, con desequilibrios, que son muy crueles con los papás, que los roban, que los maltratan, y no solamente a los padres, sino a diferentes personas, ¿sí? Requieren de nosotros, sea lo que sea, como se estén comportando, nosotros debemos darle comprensión y asistencia. Ese es nuestro trabajo. Comprenderlos, ayudarlos, protegerlos. Y nos dice también, en la condición de los que conocen el espiritismo o no, usted deberá comprender las leyes de Dios, que hablan de la reeducación, de la renovación, de reajustes y felicidad. Las leyes de Dios son muy claras. Quiere decir que si Dios habla de reeducación, renovación, reajustes y felicidad, no somos perfectos. Y todos estamos en ese camino, en un grado o en otro, pero estamos en ese camino. Entonces, debemos trabajar teniendo en cuenta las leyes de Dios. Aquellos padres que ven a sus hijos preadolescentes con esos comportamientos, y que hacen, los entregan en bienestar familiar. Que hagan lo que hagan, porque yo no voy a cumplir mi misión como padre o como madre, y no voy a causar problemas en mí. Eso es una situación que ya se me salió de las manos, yo ya no puedo con esta situación, entonces simplemente busco otras personas que
hagan lo que yo no fui capaz de hacer. Sea la situación que nosotros tengamos con nuestros hijos, ahí debemos que estar, al frente del cañón, ayudándolos, protegiéndolos. Así no, ellos no se dejan ayudar directamente con la oración. Con la oración, pregunta 997 del libro Los Espíritus. La oración es fundamental, no para cambiar, que me hagan ya que mi hijo de la noche a la mañana cambie y sea un ser extraordinario, sino para llevarlo a intuir el proceso de arrepentimiento sincero para que pueda trabajar por su reparación y cumplir la expiación que debe cumplir por los hechos cometidos. ¿Sí? Entonces debemos trabajar en ese aspecto, orando y ayudándolos por todos los medios que podamos. Del mismo modo, prepárese usted para oír aquí, allá, las referencias sobre la falta de orientación en el hogar, lo que yo les decía ahorita. Críticas van a venir. Desafortunadamente los colegios cometen muchos errores. Problemas con un niño, la familia. El error es de la familia, ¿sí? La familia no lo educó, pero no tenemos en cuenta que son espíritus individuales que a veces vienen con compromisos muy, muy, muy fuertes. Imagínense ustedes si vuelvo otra vez al ejemplo de Garavito. Cuando Garavito vuelva otra vez a reencarnar, tendrá tendencias porque no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Y qué pasará con la madre? Ahorita hablamos de la madre de esta asistencia, pero ¿qué pasará con la madre de la asistencia futura? ¿Cómo lo aceptará? ¿Será un espíritu evolucionado? Solamente Dios sabe en esa programación. Pero tenemos una programación como madres, como padres que cumplir. A nosotros no nos están diciendo, ni nos están preguntando qué clase de hijos quieres tener para que tu hogar no tenga problemas. Tenemos los hijos que debemos tener por situaciones del ayer, compromisos del ayer, o porque como espíritus que ya comprendemos más la situación moral, el amor de Dios, hemos pedido esa oportunidad de que esos seres renazcan a través nuestro. En el Evangelio según el Espiritismo, también en el capítulo 14, ¿sí? En la parte de instrucción de los espíritus, nos dice que nosotros trabajamos, debemos comprender cuál es nuestro papel, ¿sí? Cuando somos padres. Es para ayudar a esa alma a progresar. Progresar. Saber vuestros deberes y poner todo vuestro amor en aproximar esa alma a Dios. Ahí no nos están diciendo si esa alma es un delincuente, si es un homicida. Usted se puede llegar ante Dios y decirle, Dios, yo no trabajé para hacerla progresar, ni pude cumplir mi labor de educación, ni pude acercarla a ti, porque es que yo lo vi con tantos defectos que mejor me hice a un ladito para no tener contrariedades y para que no hubieran disputas entre él y yo. El compromiso ante Dios, por la irresponsabilidad de nosotros como padres por no haber hecho lo imposible para ayudarla. Eso no quiere decir que nosotros dimos todo lo mejor, que ayudamos a ese espíritu, que estuvimos con él en las buenas y en las malas, en todo momento. Y a pesar de eso, ese espíritu cometió muchos errores y se hundió. Dice también el Evangelio, ante Dios podemos estar tranquilos porque cumplimos con nuestra responsabilidad. Pero nuestro deber es ayudarlos, ¿sí? Porque Dios nos preguntará, ¿qué habéis hecho del niño que he confiado a vuestro cuidado? Si se ha quedado atrasado por vuestra falta, ¿sí? Entonces, es un trabajo que debemos hacer. No lo dice Juana de Ángelis, no lo dice Teresa Brito, con el libro de hereda familiar, no lo dice el libro Los Espíritus, no lo dice el Evangelio, no lo dicen los libros de André Luis,
en todas la codificación y en las obras de complementarias de la codificación también lo vemos. En el libro El Consolador que prometió Jesús, en la pregunta 107 nos dice, ¿un hospital espírita es útil para la familia espiritista? Y un hospital es útil para la familia. Y nos responde el espíritu de Manuel. Obras de esta índole, empero, exigen el máximo de renunciamiento, la familia, por parte de los que la patrocinan, pues en ellas el médico del mundo se ve compelido a olvidarse de los títulos académicos para convertirse en uno de los más legítimos misioneros de aquel médico de las almas que sanó ciegos, leprosos, tristes, endemoniados, ejemplificando el amor y la humildad en la organización de los servicios del bien. Jesús, cuando se puso a pensar, ayudó a este porque es bueno, pero a este que es un criminal, no. Sus 12 discípulos eran santos, eran perfectos, tenían errores, eran hijos, ¿sí? Algunos habían hecho sufrir a sus madres, a sus padres, pero ahí estaban, trabajando para ser mejores. Jesús ayudó siempre, y ese es el ejemplo que nosotros, padres, madres, que están aquí presentes, ese es el ejemplo que debemos tomar. Cuando tengamos en nuestra mente esas situaciones terribles de nuestros hijos, pensemos cómo actuaría Jesús. ¿Qué haría Jesús con ellos? Están enfermos del alma. ¿Los hundiría? ¿Los apresaría? ¿Los abandonaría? ¿Cómo actuaría Jesús? Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Ese es el trabajo que debemos nosotros hacer. Mirad que nosotros no somos perfectos. No podemos exigir a los otros que lo sean. Y si Dios nos da una prueba, no es una prueba más grande de la que nosotros podamos tener y podamos cumplir. No tienes que herir para enseñar y no tienes que ser herido para aprender. Cuando orientemos a nuestros hijos, orientémoslos con amor, para que a pesar de sus tendencias, para que a pesar de sus errores, tengan un patrón, una enseñanza a seguir, que se llame padre, que se llame madre, pero que me han enseñado comportamientos diferentes a los que yo quisiera realizar, pero que hay algo que me para y me ayuda a reflexionar, ¿sí? Y de esa manera, yo, para aprender a ser mejor, no tengo que ser herido tampoco. ¿No? Muchos de nosotros entonces pensamos, bueno, si el espiritismo nos dice a través de sus diferentes obras y los espíritus superiores nos dan las orientaciones, que debemos amar a los hijos difíciles, que debemos orar por ellos, que debemos ayudarlos, que debemos estar pendientes en cómo los podemos estar orando por ellos, porque tarde o temprano ese espíritu, si no es en esta encarnación, en otra encarnación más adelante, ese espíritu cambiará, irá a los brazos de Jesús, así como tú, como yo, también queremos llegar a los brazos de Jesús y queremos cambiar ese espíritu también. Entonces ustedes se preguntan, pero es que allá dan esa conferencia y hablan de eso porque no saben de mi problema, no saben la situación que estoy viviendo yo. ¿Cómo debo actuar en resumidas cuentas ante los hijos difíciles? ¿Sí? ¿Cuál
es la fórmula mágica, porque eso es lo que todos queremos, una fórmula mágica para que les digamos, haga esto y ya la solución esté hecha. Y ya no tenga de mi parte ningún sacrificio, ninguna renuncia, ni ninguna situación que me ponga en esfuerzo. La Madre Teresa de Calcuta decía, hay que amar hasta que duela. Y si te duele, ama más. ¿Sí? Entonces, si eso nos lo decía la Madre para tenerlo en cuenta en relación con nuestro prójimo, ¿cómo no lo vamos a tener con nuestros hijos? Que son el regalo más grande que Dios nos haya dado. ¿Cómo no lo podemos hacer? Entonces, ¿cuál es la fórmula mágica? Existe una fórmula mágica. Se me había olvidado decirles que sí existe una fórmula mágica. Y esa fórmula mágica que el espiritismo y que cualquier doctrina que busca a Dios te va a enseñar, esa fórmula mágica se llama amor. Amarlos cuando están pequeños. Amarlos cuando los proyectamos, verlos caminar. Amarlos cuando los proyectamos, ver que están asistiendo a su primer día de clase. Amarlos cuando nos proyectamos, verlos cuando se gradúan de su bachillerato. Amarlos cuando vemos que tienen su primera novia o novio. Amarlos cuando vemos que están con problemas de drogadicción, que se inyectan, que no pueden vivir sin la droga, que caen hasta en el robo para poder conseguir la droga, para poder sentirse bien. Amarlos cuando tienen que estar robando para conseguir el licor, para embriagarse. Amarlos cuando tienen un ego tan grande que quieren hacer sentir mal a todas las personas y pisotearlas, ¿sí? Amarlos siempre, siempre, hasta que nos duela, pero amarlos siempre. Por eso, para finalizar, mensaje para mi hijo, nunca olvides que te amo. La vida está llena de momentos difíciles y de momentos bellos. Aprende de todo lo que puedas y sé el hombre que yo sé que puedes llegar a ser. En esta vida o en otra vida. Pero serás ese hombre y esa mujer que Jesús espera siempre por ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leito. Excelente tema. Grandiosas enseñanzas y orientaciones nos quedan en esta noche. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Recuerden que los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche por la conferencia El Hombre de Bien. Usamos el mismo ID y la misma contraseña para ingresar. Entonces, dispongámonos para la oración, cerrando los ojos. Gracias, Señor Jesús, por esta noche maravillosa, por esta existencia. Gracias por la vida, por tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a ser mejores padres, a ser responsables con nuestros hijos, a ser firmes, pero muy amorosos siempre, que podamos orientarlos y guiarlos como es tu voluntad. Bendice, Señor, nuestros hogares. Bendícenos a cada uno de nosotros en esta noche y permite que siempre hagamos lo correcto, aunque nos cueste trabajo. Que así sea. Gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Estén muy bien. Gracias, Martica. A ti, Leito, feliz y bendecida noche para cada uno de ustedes. Les desea el Centro Espírita Luz de Amor.